Pasé 71 años siendo buena con todo el mundo. Cociné, cuidé, renuncié a mis sueños y guardé silencio. El día que fui al banco a sacar dinero para mi medicina del corazón, descubrí que mi propia familia me había dejado con 43 pesos en la cuenta. Fue el día en que decidí que la abuelita buena onda había muerto. Antes de empezar, cuéntame en los comentarios, ¿desde qué país estás viendo este video? Me encanta saber de dónde viene cada persona que llega hasta aquí. Tengo 71 años, manos que ya abrocharon los abrigos de 3 generaciones y un corazón que aprendió, demasiado tarde, que la bondad sin límites no es virtud. Es ingenuidad con un nombre bonito. Mi nombre es Odilia. Soy viuda desde hace 4 años. Antes de eso, estuve casada durante 42 años con Armando, un hombre callado, trabajador y honesto como pocas personas que he conocido en esta vida. Murió de un infarto fulminante un martes cualquiera, sentado en el sillón de la sala, con el periódico abierto en el regazo y una taza de café todavía caliente en la mesa de al lado. Cuando me di cuenta de que no estaba dormido, ya era tarde. El médico dijo que probablemente no sintió nada. Yo sentí por los dos. Todavía lo siento. La casa donde vivo está en un pueblo pequeño del interior de Querétaro, de esos que tienen un solo semáforo en la calle principal, y donde todo el mundo conoce el nombre de la perra de los vecinos. Una casa sencilla, de 3 recámaras, con patio de mangos y banqueta de piedra, que Armando puso ladrillo por ladrillo el año en que nos casamos. Él liquidó esta casa en 1998. Dijo que ningún hijo suyo dormiría bajo un techo rentado. Cumplió su palabra. Después de que él se fue, me quedé sola durante unos 8 meses. No completamente sola, porque tengo amigas, tengo mi huerto, tengo el viejo hábito de despertarme temprano y tomar café en el porche escuchando a los pájaros, pero sola de la forma que importa, sin nadie a quien contarle el día, sin nadie con quien compartir el silencio de las 7 de la noche. Fue entonces cuando mi hijo Rodrigo me convenció de dejar que él y su familia se mudaran para acá. Rodrigo tiene 46 años. Es mi pilón, el hijo que nació cuando yo ya tenía 25 años de casada y pensaba que ya no vendría ninguno más. Armando decía que él llegó para ser la alegría de nuestra vejez, y lo fue por un tiempo. Es inteligente, tiene una forma de hablar que convence a cualquiera, y sonríe como sonreía su padre, con los ojos cerrándose un poco en las orillas. Aprendí muy tarde que la sonrisa bonita y el carácter no vienen necesariamente en el mismo paquete. Su esposa se llama Katia. 41 años, cabello siempre peinado de salón, uñas siempre arregladas. Una mujer a la que nunca vi barrer un piso o lavar un traste sin poner cara de que el destino la estaba maltratando. Ella tiene 2 hijas de una relación anterior, Isabel, de 24 años, y Patricia, de 22. Las 2 se vinieron con ellos en la mudanza. Claro que se vinieron. Rodrigo me presentó el plan una tarde de domingo, con la comida todavía en la mesa y el olor a pollo asado en el aire. Dijo que estaban pagando una renta demasiado cara, que su casa estaba lejos de la escuela de las niñas, que sería bueno para todos estar juntos, que yo no tenía por qué estar sola, que ellos me ayudarían con los gastos, con las compras, con todo. Dijo que la casa era grande y que la familia necesitaba estar unida. Yo escuché todo con ese corazón de madre que no sabe decirle que no al hijo más chico. Pensé en Armando. Pensé en cómo él siempre decía que una casa buena es una casa con gente adentro. Acepté. Se supone que se quedarían unos 6 meses, solo hasta que mejorara su situación. Se quedaron 2 años y 3 meses. En los primeros meses, hasta fue razonable. Katia hacía la cena a veces. Rodrigo arregló la llave del baño que goteaba. Las muchachas hacían ruido, pero los jóvenes son así. Yo me decía que era normal, que era familia, que era el precio de no estar sola. Pero fue Rodrigo quien sugirió la cuenta conjunta. Fue una tarde de marzo, casi un año después de que llegaran. Estaba sentado en la cocina, con el celular en la mano, y dijo que sería más práctico, que así él podría pagar los servicios sin molestarme, que yo no tenía que preocuparme por bancos, por pagos, por nada.
Dijo que con mi pensión de maestra y su sueldo sería fácil administrar todo juntos. Dijo la palabra familia al menos 4 veces en esa plática. Mi pensión son 12,000 pesos al mes. No es una fortuna. Es el resultado de 32 años dando clases a niños de primer año. Deletreé el alfabeto con ellos, enseñé las tablas de multiplicar, recibí regaños de los padres y aguanté juntas de consejo con una sonrisa en la cara. Es poco dinero, pero es mío, y siempre me bastó porque Armando dejó la casa pagada y yo nunca fui de lujos. Firmé los documentos de la cuenta conjunta en el banco un jueves por la mañana. La señorita de la ventanilla era joven, con el cabello recogido y esa sonrisa de entrenamiento. Rodrigo se quedó a mi lado todo el tiempo, ayudándome a llenar los formatos, explicándome cada campo. Salí de ahí pensando que había hecho algo bueno, que había sido una buena madre. Durante los meses siguientes dejé de revisar el saldo. Rodrigo decía que todo estaba bien, que los pagos estaban al corriente, que había una pequeña reserva pero que estaba creciendo. Yo le creí. ¿Por qué no le creería? Era mi hijo. El día que lo cambió todo fue un jueves de agosto. Fui a la farmacia de la colonia a buscar mi medicina para la presión, la que tomo cada mes desde hace 6 años, cuando el cardiólogo dijo que mi corazón estaba pidiendo auxilio silencioso. Una pastilla al día, sin falta. El frasco cuesta 350 pesos. Le entregué la tarjeta a la farmacéutica, una señora llamada Concepción que me conoce por mi nombre desde hace años. Pasó la tarjeta, esperó, miró la maquinita, me miró a mí con ese gesto de quien va a darle una mala noticia a una persona mayor. Saldo insuficiente. Pensé que había entendido mal. Le pedí que probara de nuevo. Lo intentó. La misma respuesta. Pagué con el dinero que traía en la cartera, el dinero de emergencia que Armando siempre me enseñó a guardar doblado detrás de la foto en la billetera, ese que no tocas a menos que la situación se ponga difícil. Y la situación estaba difícil. Regresé a casa a pie, con el sol pegando fuerte en ese agosto seco, con la bolsa de la medicina en la mano y un peso en el pecho que no era del corazón, sino de entendimiento. Un entendimiento que no quería tener, pero que estaba llegando de todos modos, despacio y sin pedir permiso, como suelen llegar las cosas malas. Aún no sabía cuánto dinero había desaparecido, pero sabía que algo estaba muy, muy mal. Esa noche, Rodrigo llegó tarde. Katia estaba en la sala viendo una serie en el celular con audífonos. Las muchachas habían salido. Me fui a mi cuarto, me senté en la orilla de la cama y me quedé mirando la foto de Armando en el buró. Él sale en la foto con su mandil de parrillero, el que nos regalaron para nuestras bodas de plata. Está sonriendo, con los ojos entrecerrados como siempre. A veces tengo la impresión de que esa foto me mira de vuelta. Pregunté bajito, solo para mí. Armando, ¿qué está pasando con nuestro dinero? La respuesta vendría al día siguiente. Y sería peor de lo que imaginaba. El viernes por la mañana fui al banco antes de que nadie en la casa se despertara. Salí a las 7:30, con mi bolsa de cuero café que uso desde hace 12 años, mi suéter beige y los zapatos de agujeta que el ortopedista me mandó usar por el problema en el tobillo izquierdo. Tomé el camión en la esquina. Son solo 4 paradas hasta la sucursal, pero sentí cada una de ellas como si fuera a un lugar del que no regresaría siendo la misma. El banco abrió a las 8. Fui directo a la fila de atención a clientes. Tengo cuenta en este banco desde hace 23 años y me han atendido gerentes que ya se jubilaron, que se casaron, que tuvieron hijos. La joven que me atendió esa mañana se llamaba Fernanda. Debía tener unos 30 años, cabello castaño y un modo gentil de hablar que me hizo sentir acogida y avergonzada al mismo tiempo por estar ahí. Pedí ver el estado de cuenta de los últimos 12 meses, completo, impreso. Ella tecleó, miró la pantalla, luego me miró a mí, luego la pantalla otra vez. Hubo algo en la forma en que parpadeó que me dijo, antes de cualquier palabra, que las noticias no serían buenas. La impresora empezó a trabajar. Las hojas salieron,
una tras otra, formando un montón que fue creciendo hasta que Fernanda las juntó con un clip y las deslizó sobre el escritorio con 2 dedos, como quien entrega algo pesado sin querer parecer que lo está entregando. Eran 23 páginas. Doblé todo, lo metí en la bolsa sin mirar ahí enfrente. Agradecí, salí. Fui hasta el rinconcito del fondo de la plaza, ese banco de cemento debajo del árbol de jacaranda, que en su época se pone todo morado. No era la época. Estaba pelado, solo ramas secas contra el cielo gris de agosto. Me senté. Abrí las hojas. Me tomó casi 1 hora leer todo. Mi pensión entraba el día 5 de cada mes. 12,000 pesos, puntuales, regulares, como habían sido por años. Lo que pasaba después fue lo que me destruyó por dentro, despacio, página por página, transferencias a la cuenta de Katia. Cada mes, sin falta, entre 2,500 y 3,500 pesos. A veces con la descripción súper, a veces sin descripción alguna. Sumé mentalmente, luego en el papel, con la pluma que siempre cargo en la bolsa. En 12 meses, más de 35,000 pesos solo a la cuenta de ella. Compras con la tarjeta de débito de la cuenta conjunta, que yo ni sabía que existía, en tiendas de ropa, en estéticas, en aplicaciones de comida, en tiendas de cosméticos. Compras que yo jamás había hecho, en lugares en los que jamás había entrado. Una compra de 5,000 pesos en una tienda cuyo nombre no reconocía. Un pleno martes, mientras yo estaba en casa cuidando mi huerto. Retiros en efectivo. 13 retiros a lo largo del año, todos entre 1,500 y 2,000 pesos, algunos de madrugada, uno a las 2:20 de la mañana de un jueves que ni recuerdo qué estaba pasando ese día. Transferencias a un número de cuenta que no conocía. Verifiqué el nombre, Vinicius Amorim. Nunca escuché ese nombre en mi vida. 5 transferencias, sumando casi 18,000 pesos. Busqué el nombre en el celular como mi nieta mayor me enseñó. No encontré nada. Al final de las 23 páginas, hice la cuenta final en el papel, con letra chiquita, sumando columna por columna como aprendí a hacer cuando daba clases de matemáticas. En 12 meses, mi cuenta había recibido más de 144,000 pesos entre mi pensión y el saldo que había al principio, lo que Armando dejó como reserva. El saldo actual era de 43,17 pesos. Me quedé mirando ese número por un tiempo que no sé medir. 43 pesos con 17 centavos. Era lo que había sobrado de un año entero. Era lo que había sobrado de los ahorros que Armando construyó durante 42 años de trabajo. Era lo que había sobrado de mí. Las hojas temblaron en mi mano. Me di cuenta de que era yo la que estaba temblando. No lloré ahí en la plaza. No sé bien por qué. Creo que el impacto fue demasiado grande para caber en una lágrima. Así funciona con ciertos dolores. Son tan grandes que se quedan atorados en el pecho, calientes e inmóviles, esperando a que llegues a un lugar seguro para soltarse. Me quedé sentada en ese banco de cemento un rato más. Una paloma se paró cerca de mis pies, me miró con ese ojo redondo y amarillo, y se fue. Un niño pasó en bicicleta. Una señora más grande que yo pasó con su bolsa del mandado. El mundo seguía. Pensé en Armando. Pensé en él saliendo de casa de madrugada para trabajar en la obra, en los años en que todavía construíamos todo. Pensé en sus manos, siempre con alguna marca de trabajo, siempre con ese olor a cemento y madera que nunca se iba por completo ni después del baño. Pensé en cuánto costó cada peso que esa reserva representaba, y pensé en mí misma. En la Odilia de 30 años que enseñaba a niños de 6 años a escribir su nombre por primera vez, y sentía eso como una de las responsabilidades más grandes del mundo. En la Odilia, que se esmeraba por llegar antes que nadie a la escuela y salir después de todos. En la Odilia que nunca faltó, que nunca pidió lo que no merecía, que siempre pensó que bastaba con ser buena para que las cosas salieran bien. A esa Odilia le habían robado, por dentro y por fuera. Guardé las hojas en la bolsa, me levanté despacio. Las rodillas piden permiso antes de obedecer a esta edad, y me fui a casa. No dije nada ese día, ni esa noche,
Necesitaba pensar. Necesitaba entender qué había pasado y qué iba a hacer con eso. Pero algo había cambiado dentro de mí esa mañana de agosto, debajo de esa jacaranda pelada, algo pequeño, duro y firme, que empezó a crecer en el centro del pecho con la terquedad silenciosa de las cosas que llegaron para quedarse. Pasé el fin de semana en silencio. No era el silencio de siempre, ese silencio manso de quien vive sola con sus hábitos y su paz. Era un silencio de cálculo, de quien está mirando las piezas de un problema e intentando entender cómo encajarlas antes de actuar. Observé la casa con otros ojos ese sábado y ese domingo. La pantalla nueva de televisión que había aparecido en la sala en febrero, que Rodrigo dijo que se la había ganado un amigo. La máquina de café expreso en la cocina, italiana, de acero, que nunca existió antes de que ellos llegaran. La ropa de Katia, siempre nueva, siempre con bolsas de marca colgadas en el closet. Los zapatos de Isabel, una fila de ellos cerca de la puerta, todos caros, todos nuevos. Yo vivía en mandil, pantalones de algodón y sandalias de hule desde hace años. No por falta de dinero, sino porque es lo que me sirve, es lo que me basta. Nunca fui de presumir, Armando tampoco. Teníamos lo que necesitábamos y cuidábamos lo que teníamos. El domingo por la tarde, mientras regaba mi huerto y Katia estaba en el teléfono en el porche de enfrente, escuché un pedazo de su plática. Se reía fuerte, como se ríe cuando está emocionada, y decía que estaba pensando en cambiar de celular, que el que tenía ya estaba viejo, que era hora de darse un regalo a sí misma. Dijo: «La cuenta está cubriendo, no te preocupes». Yo estaba hincada entre las matas de jitomate con la regadera en la mano. Me quedé quieta. La cuenta está cubriendo. La cuenta. Mi cuenta. La cuenta con mi nombre y el dinero de mi jubilación, que mi hijo administraba para ahorrarme el trabajo. Me levanté, dejé la regadera en el suelo y me fui a mi cuarto. Cerré la puerta. Me senté en la silla de palma que está cerca de la ventana, esa desde donde veo el árbol de mango del patio. Armando plantó ese mango el año que nos mudamos aquí. Ya ha dado fruta para 3 generaciones. En los años buenos llenábamos cajas y las repartíamos a los vecinos porque no dábamos abasto para comer tanto. Lo miré por un rato. El lunes por la mañana me desperté a las 5:30, antes que todos. Fui directo al banco otra vez en cuanto abrió. Esta vez pedí hablar con el gerente. Su nombre era Eduardo, un señor de unos 50 y tantos, con bigote canoso y ese modo pausado de hablar que a veces desespera pero que ese día me tranquilizó. Le expliqué la situación con toda la claridad que pude reunir. Le mostré las hojas del estado de cuenta. Le mostré las transferencias. Le mostré los retiros. Él escuchó todo sin interrumpirme. Cuando terminé, se quedó un momento en silencio. Luego dijo que lo que yo había descrito calificaba como uso indebido de cuenta conjunta, que había caminos legales, que debería buscar asesoría jurídica. Dijo también que yo podía, ese mismo día, cancelar la cuenta conjunta y abrir una cuenta individual a mi nombre exclusivo, con el redireccionamiento de mi pensión. Pregunté cuánto tiempo tardaría en ser efectivo el cambio. Me dijo que para el próximo depósito, si hacía el trámite con suficiente anticipación, el dinero ya caería en la cuenta nueva. Le dije: «Hágalo». Firmé los documentos con la letra firme de quien pasó 32 años revisando cuadernos de niños. Salí de ahí con una tarjeta nueva, verde oscuro, con mi nombre solo al frente. Odilia María Tejeda Brandón. Solo mi nombre. Guardé la tarjeta en el fondo de la bolsa, debajo del portarretratos chiquito que cargo siempre conmigo con la foto de Armando y mía en nuestra boda. Miré la foto por un segundo antes de cerrar la bolsa. Él está de traje gris. Yo estoy de vestido blanco con encaje en el cuello, que mi mamá hizo a mano. Estamos los dos sonriendo con esa sonrisa de quien todavía no sabe lo que viene, pero no tiene miedo de descubrirlo. «Armando», dije bajito, a la foto, ahí en la banqueta del banco con la gente pasando alrededor. «Yo sé lo que tú harías. Tú no harías un escándalo. Llegarías a casa, te sentarías a la mesa, abrirías las cuentas
y dirías la verdad de frente. Así hacías todo. Voy a intentar hacer lo mismo. Regresé a casa, preparé la comida, puse la mesa como siempre y esperé. No dije nada todavía. Necesitaba organizar mejor las 23 páginas. Necesitaba separar, marcar, sumar de nuevo con calma. Necesitaba tener la certeza absoluta antes de abrir la boca, porque cuando la abriera, ya no habría marcha atrás. Esa tarde, con la casa vacía, Rodrigo en el trabajo, Katia y las muchachas fuera, me senté a la mesa de la cocina con las 23 páginas, una pluma roja y 2 días de claridad acumulada. Trabajé por 2 horas. Dividí todo por categorías. Compras personales de Katia, transferencias sin identificación, retiros nocturnos, transferencias para ese tal Vinicius Amorim, pagos de servicios que yo no conocía, un gimnasio, un servicio de streaming que ni uso, una aplicación de juegos. Cuando terminé, había 6 grupos de gastos marcados en rojo, con los totales a un lado. Puse todo en un folder azul que encontré en el fondo de un cajón. Escribí al frente, con mi letra de maestra, documentos, cuenta conjunta. Guardé el folder debajo del colchón de mi cama y esperé el momento adecuado. El momento adecuado llegó un miércoles por la noche. Había cenado temprano, lavado los trastes, regado el huerto antes de que oscureciera. Estaba sentada en la sala leyendo una novela. Leo de toda la vida, es de mis pocos vicios, cuando oí abrirse la puerta. Eran Rodrigo y Katia llegando juntos, con bolsas del súper en las manos. Eso me llamó la atención. Ellos rara vez compraban el mandado. La gran mayoría de las veces eran las compras que salían de mi cuenta, hechas por internet o con tarjeta por alguien que no era yo. Pero esa noche traían bolsas. Katia hasta comentó, con una sonrisa que parecía ensayada, que había comprado esas galletas que me gustan, las de canela. Las puso en la mesa de la cocina a la vista. Entendí lo que era eso, presentimiento de que algo estaba diferente. No sabían qué todavía, pero lo sentían. Dejé pasar un rato. Esperé a que Rodrigo se sentara con el celular en la sala y a que Katia se fuera al cuarto con su novela en la tablet. Entonces me levanté, fui a mi recámara, saqué el folder azul de debajo del colchón y regresé a la sala. Me senté en mi sillón de siempre, el de madera que Armando trajo de un bazar y que no cambió por nada. Puse el folder en mi regazo, crucé las manos encima, miré a Rodrigo. Él levantó la vista del celular. Vio mi cara, sé que la vio, porque la sonrisa que empezaba a formarse se murió antes de nacer. Él conoce mi cara desde que nació. Sabe cuando tengo algo que decir. Rodrigo, necesito enseñarte algo. Ven a sentarte aquí. Se sentó en la silla de enfrente. Llamé a Katia también, con voz tranquila. Ella vino con la tablet todavía en la mano, desconfiada. Abrí el folder, saqué las hojas. Las puse en la mesa entre nosotros. No grité, no lloré. Hice lo que hace una maestra cuando va a calificar un examen importante. Señalé los errores, uno por uno, con el dedo y la voz firme. Aquí, Rodrigo. Agosto del año pasado. Transferencia a la cuenta de Katia, 3,200 pesos. Tú me dijiste que había una reserva creciendo. Aquí, septiembre. 2,800 pesos, la misma cuenta. Octubre, 3,800. Noviembre, 2,500. Pasé a las siguientes páginas. Aquí, las compras con la tarjeta de débito que yo nunca autoricé. Aquí, los retiros nocturnos. Este de aquí fue un martes a las 2 de la mañana. 2,000 pesos en efectivo. Yo estaba durmiendo. Tú estabas despierto. Aquí, las 5 transferencias a un tal Vinicius Amorim. ¿Quién es esta persona? Rodrigo se puso pálido. No como el niño al que regañan, ese blanco de quien fue atrapado por sorpresa, pero todavía no sabe de qué tamaño es la sorpresa. Se quedó en silencio por unos 10 segundos que parecieron 10 minutos. Katia fue la primera en hablar, y lo que dijo me mostró todo lo que necesitaba saber sobre quién era ella de verdad. Dijo, alzando un poco la voz, que una cuenta conjunta es de los dos, que ella también tenía derecho, que Rodrigo le había dicho que yo estaba de acuerdo con las transferencias para ella, que yo había dicho que quería ayudarla. Yo nunca dije eso. Miré a mi hijo.
Él desvió la mirada. Ese desvío de mirada de mi hijo de 46 años valió más que cualquier explicación. Lo vi aprender a caminar, a leer, a andar en bici. Lo vi llorando en mi hombro cuando lo dejó su primera novia. Lo vi cargar el féretro de su padre con los hombros temblando. Y ahora lo veía desviar la mirada de su madre porque había hecho algo de lo que no podía ni avergonzarse en voz alta. Continué. Hice el total. En voz alta, despacio, número por número. 144,000 pesos que entraron. 43 pesos con 17 centavos restantes. Casi 144,000 pesos gastados en 12 meses. De esos, calculé lo que eran gastos legítimos de la casa. Luz, agua, gas, internet, despensa básica. Desconté con generosidad. Sobró una diferencia de casi 80,000 pesos que no tenía explicación aceptable. Katia empezó a llorar. No como se llora cuando uno está arrepentido, como se llora cuando quieres cambiar de tema. Rodrigo se quedó mirando sus manos. Cerré el folder. Lo puse sobre la mesa y dije, con la voz que usé durante 32 años para terminar asuntos en el salón de clases: la cuenta conjunta se cerró ayer. Mi pensión irá a mi cuenta individual a partir del próximo mes. Mañana me darán una explicación sobre ese Vinicius Amorim. Y la semana que viene nos sentamos aquí de nuevo y platicamos sobre cómo van a funcionar las cosas de aquí en adelante. Porque como estaban, ya no van a seguir. Me levanté, tomé mi folder y me fui a mi cuarto. Cerré la puerta con cuidado, sin azotarla. No hacía falta. Lo que se había dicho ahí era lo suficientemente pesado sin necesidad de ruido. Me acosté. Miré el techo por un largo rato. Escuché, allá en la sala, el sonido apagado de una discusión entre ellos dos. Luego silencio. Luego el sonido de las puertas de los cuartos cerrándose. Solo entonces lloré. Lloré como uno llora cuando ya no tiene por qué aguantarse. De adentro hacia afuera, en silencio, con la mano en la boca para no hacer ruido. Lloré por mí. Lloré por Armando. Lloré por la ingenuidad que me costó tan caro. Pero antes de dormir, sentí también esa cosa dura y firme en el pecho que había empezado en la plaza debajo de la jacaranda. Estaba más grande ahora. A la mañana siguiente, Rodrigo tocó a mi puerta. Entró con cara de no haber dormido bien, ojeroso, despeinado. Se sentó en la orilla de la cama, de la misma forma que se sentaba cuando era niño, y había hecho algo malo y necesitaba contarlo antes de que yo me enterara por otro lado. Me contó sobre Vinicius. Era un amigo de la infancia de Rodrigo, de esos que la vida va separando pero que nunca desaparecen por completo. Había puesto un negocio que no pegó, se llenó de deudas y pidió ayuda. Rodrigo lo había ayudado sin decirme nada porque sabía que yo no lo aprobaría, que diría que era dinero que no le pertenecía dar, que había otras formas. Las 5 transferencias fueron a lo largo de 4 meses, escondidas entre otros gastos para que yo no me diera cuenta. Escuché todo. Cuando terminó, le pregunté una sola cosa. Le pregunté si me había pedido permiso para usar mi dinero. Dijo que la cuenta era conjunta, que pensaba que tenía derecho. Le dije que una cuenta conjunta no es licencia para gastar el dinero del otro sin hablarlo, que un derecho no es lo mismo que un permiso, que lo que había hecho con el dinero de Vinicius era diferente a lo que Katia había hecho con las compras y los retiros, pero que eran del mismo tamaño en términos de respeto. Ninguno. Intentó argumentar. Levanté la mano, como cuando pedía silencio en clase. Cerró la boca. Hay cosas que se quedan en el cuerpo de uno sin importar la edad. Le dije que esa semana necesitábamos sentarnos a hablar de condiciones, que si querían seguir viviendo en mi casa, había reglas nuevas, que si no querían aceptar, lo entendía, pero que la vida de aquí en adelante sería diferente a la que habían tenido los últimos 2 años. Se fue sin contestar. Esa tarde, Katia me abordó en la cocina mientras yo hacía una sopa. Se quedó recargada en la puerta, con los brazos cruzados, y dijo con esa voz de quien intenta parecer razonable, pero está furiosa por dentro, que pensaba que yo había sido injusta, que ella también aportaba a la casa, que cuidaba a sus hijas, que hacía cosas que yo no veía. Seguí moviendo la sopa.
Dejé que terminara. Luego le pregunté cuándo había sido la última vez que había lavado un baño. No contestó. Le pregunté quién pagaba el agua, la luz, el internet. Dijo que esas cosas eran responsabilidad de Rodrigo. Le pregunté de dónde venía el dinero de Rodrigo. Miró hacia un lado. Le dije, sin dejar de mover la sopa, que 35,000 pesos en transferencias a su cuenta en 12 meses no era aportación, era extracción. Y que si tenía dudas sobre la diferencia entre ambas cosas, se lo podía explicar con más detalle cuando tuviera tiempo y disposición para escuchar. Se salió de la cocina. Oí la puerta de su cuarto cerrarse con una fuerza que no llegó a ser portazo, pero claramente quería serlo. Al día siguiente, Isabel, la hija mayor de Katia, me detuvo en el pasillo. Tenía esa expresión de quien trae un recado que no pidió llevar, toda apenada, con la mirada esquiva. Dijo que su mamá estaba destrozada, que había sido muy duro, que la familia había pasado por momentos difíciles y que esperaba que yo pudiera ser comprensiva. Miré a esa muchacha de 24 años que había vivido en mi casa por 2 años y nunca me había preguntado cómo estaba. Nunca se había sentado a tomar un café conmigo. Nunca se había aprendido mi segundo nombre. La miré con toda la calma que 71 años de vida me dieron. Le dije que comprendía que la situación era difícil para la familia. Le dije que había sido difícil para mí también, especialmente la parte de descubrir que el dinero que Armando había guardado con mucho sacrificio se había usado sin mi conocimiento ni consentimiento. Le dije que esperaba que ella también comprendiera, ya que estaba pidiendo comprensión. No dijo nada más. Se fue a su cuarto. El jueves de esa misma semana, nos sentamos los 3 a la mesa de la cocina. Yo, Rodrigo y Katia. A las muchachas no las llamamos. Era asunto de adultos. Puse un cuaderno abierto en la mesa, una pluma al lado. Dije que había 2 opciones. La primera era que se quedaran, pero con condiciones claras. Una aportación mensual fija de 5,000 pesos, dividida entre Rodrigo y Katia para cubrir gastos de la casa. Compras de despensa separadas de las mías. Ningún acceso a ninguna de mis cuentas, bajo ninguna circunstancia. Y una plática honesta sobre lo que se había gastado, con un plan para devolverlo, aunque fuera de poco en poco. La segunda era que buscaran otro lugar donde vivir. Yo los ayudaría con el primer mes de renta, porque era mi hijo y porque todavía sabía separar el castigo de la responsabilidad. Pero la vida en mi casa, tal como estaba, había llegado a su fin. Rodrigo se quedó mirando la mesa. A Katia se le llenaron los ojos de lágrimas. Les di 21 días para decidir. Salí de la cocina, me fui al patio, me senté bajo el mango con un vaso de agua y me quedé escuchando los ruidos de la tarde. El perro de la vecina ladrando, el sonido de una tele a lo lejos, el viento pasando entre las hojas. Era la primera vez en meses que me sentía dentro de mi propia casa. Los días que siguieron fueron extraños. La casa se quedó con ese silencio de tormenta guardada, de esa forma en que el aire se pone pesado antes de llover. Gente esquivándose en el pasillo. Pláticas en la cocina que se callaban cuando yo entraba. Rodrigo llegaba del trabajo, cenaba poco y se iba al cuarto temprano. Katia andaba por la casa con esa cara de que el universo entero la trataba injustamente. Al 5.º día de la plática, apareció la mamá de Katia. Su nombre era doña Eunice, una señora de unos 68 años, cabello teñido de negro azabache, ropa que parecía cara pero con una elegancia que ya había caducado. Llegó en un coche chiquito, gris, con la defensa abollada, y tocó a mi puerta con ese toque de quien está acostumbrada a entrar sin ser invitada. Fui a abrir. Entró, miró la sala con ese ojo de quien está valuando una propiedad para comprarla, y dijo que necesitábamos hablar como mujeres adultas sobre lo que le estaba pasando a su hija. La invité a sentarse. Serví café. Me quedé del otro lado de la mesa. Empezó diciendo que yo había asustado a Katia, que había sido demasiado dura, que mi generación no entendía cómo funcionaban las cosas hoy en día, que la mujer moderna no estaba obligada a trabajar fuera si tenía un compañero que proveía. Dijo que yo debía haber hablado antes de tomar medidas tan extremas.
Dijo la palabra familia, con un énfasis que me irritó más que cualquier otra cosa que dijo. Dejé que terminara. Luego abrí el folder azul, que estaba en la silla junto a mí, y puse las hojas en la mesa. Le mostré los números con la misma paciencia que se los mostré a Rodrigo y a Katia. Le mostré las transferencias, los retiros nocturnos, el saldo de 43.17 pesos. Le dije que ese era el resultado de un año de cuenta conjunta, que había sido el dinero de la jubilación de una maestra que trabajó 32 años, que había sido el ahorro que mi esposo guardó durante toda una vida. Doña Eunice miró las hojas. No dijo nada por unos 30 segundos. Luego dijo que el dinero en un matrimonio era diferente, que las reglas no eran las mismas que en una cuenta individual, que había una lógica de comunidad de bienes que yo estaba ignorando. Le dije que mi casa no estaba en comunidad de bienes con nadie, que Rodrigo era mi hijo, no mi esposo, que Katia era mi nuera, no mi heredera, y que las reglas que yo había puesto eran las reglas de la dueña de la casa, no de una suegra resentida. Se puso roja, se levantó, dijo que yo había resultado ser una persona diferente a la que ella pensaba, que se iba a llevar a su hija con ella si las cosas seguían así, que me arrepentiría. Le dije que esperaba que fuera feliz donde quiera que fuera. Se salió sin tomarse el café. Esa noche, acostada en mi cuarto, oí la voz de Katia al teléfono. Esa plática susurrada que se oye sin querer a través de la pared delgada. Le estaba contando a alguien lo que había pasado, y su versión era muy distinta a la mía. En su versión, yo le había aventado los documentos a la cara, le había gritado, amenazado y corrido de la casa sin razón. Me quedé escuchando un rato. Luego apagué la luz y cerré los ojos. No era la primera vez en la vida que alguien contaba una historia donde yo era la villana cuando yo había sido la víctima. En la escuela había padres de familia que hacían eso. Llegaban quejándose de que la maestra había humillado al hijo, y cuando veías, el niño había copiado en el examen y yo le había pedido que lo repitiera. Aprendí pronto que la versión de quien se siente expuesto rara vez tiene que ver con lo que de verdad pasó. El día 12, Patricia, la hija más chica de Katia, me detuvo en el patio mientras yo cortaba jitomates. Ella era la más callada de las dos. Siempre pareció un poco fuera de lugar en medio de tanto ruido. Se quedó parada cerca del cilantro, mirando al suelo, y dijo bajito que sabía que su mamá había exagerado, que ella no había participado, que nunca había pedido nada que no fuera la comida de la mesa, que si pudiera, se quedaría, porque me quería de verdad. Miré a esa muchacha de 22 años con los ojos sinceros y pensé que debía ser muy difícil ser hija de Katia. Le dije que no tenía nada contra ella, que si dependiera solo de ella, las cosas serían distintas, pero que no dependía solo de ella, y que yo necesitaba cuidarme a mí misma, y que a veces cuidarse a una misma tiene un costo que pesa en personas que no merecen pagarlo. Asintió. Regresó adentro. No volvimos a cruzar palabras sobre el tema. El día 15, Rodrigo me encontró en el porche temprano y dijo, con esa voz de niño que todavía vive dentro de todo hombre, que iba a buscar departamento, que ya había entendido, que estaba avergonzado, que me amaba más de lo que podía decir y que se había equivocado de una forma que no sabía cómo arreglar, pero que quería intentarlo. Me quedé mirándolo. Al rostro de Armando dentro de su rostro, esa forma de fruncir la orilla de la boca cuando tiene vergüenza. Le dije que yo también lo amaba, que siempre lo había amado, que el amor no era el problema, que el problema era el respeto, y que el respeto se podía reconstruir, pero que tomaría tiempo y que ese tiempo no corría en el reloj de ninguno de los dos, corría al ritmo de la verdad. Lloró. Yo también. Pero no cambié de decisión. El día 21 se fueron. Renté una mudanza chica, Rodrigo la pagó, y se pasaron todo el sábado cargando cosas. Yo me quedé en casa, en mi sillón, con un libro en el regazo que no pude leer bien porque mis ojos se iban a la ventana. Vi salir las cajas. La televisión nueva que había desaparecido de su caja de cartón y estaba siendo subida al camión. La cafetera italiana. La ropa de Katia, gancho por gancho.
los zapatos de Isabel en bolsas de lona. Doña Eunice apareció de nuevo para ayudar en la mudanza. Pasó junto a mí una vez, en el pasillo, y no dijo nada. Yo tampoco. Cerca de las 2 de la tarde, el camión estaba lleno. Katia se salió sin hablarme. Las muchachas pasaron por la puerta con cara de que estaban aliviadas de irse, pero no querían que fuera muy obvio. Rodrigo fue el último. Se quedó parado en la puerta del frente con la llave de mi casa en la mano. La puso sobre la credenza del pasillo, esa de madera oscura que Armando trajo de una herencia de su mamá. La llave golpeó la madera con un sonido fino. Dijo que llamaría. Dijo que estaba arrepentido. Dijo que me amaba. Respondí que yo también llamaría, que sabía que estaba arrepentido, que también lo amaba, pero que la llave se quedara en la credenza por ahora, porque yo necesitaba tiempo, y el tiempo es lo único que no tiene prisa. Él salió. Yo cerré la puerta. Me quedé recargada en la puerta unos minutos, escuchando el motor del camión encenderse, el ruido alejándose, la calle quedándose quieta. Luego me fui a la cocina. Me hice un café. Me senté a la mesa. Miré la cocina vacía, mi cafetera sencilla de filtro, mis platos blancos con la orilla azul que tengo desde hace 20 años, mis hierbas secas colgadas en el clavo cerca de la ventana. Todo era mío. Cada cosa de esa cocina tenía una historia que yo conocía. Cada marca en la mesa tenía un nombre. Nada había llegado sin que yo supiera de dónde venía. Esa era mi cocina. Esa era mi casa. Entera, mía. Me tomé el café despacio, sin prisa. Esa noche dormí con la puerta abierta por primera vez en 2 años. Había cerrado mi cuarto con llave por hábito durante todo ese tiempo, sin siquiera notar cuándo había empezado el hábito. El cuerpo va aprendiendo a protegerse antes de que la cabeza entienda lo que está pasando. Con la puerta abierta, escuché la casa respirar, el viento en el patio, el ruido del motor del refri, el tic-tac del reloj de la sala, ese reloj de pared con caja de madera que le regalaron a Armando sus alumnos de la escuela técnica donde dio clases antes de jubilarse. Ese reloj estuvo ahí cuando ellos llegaron. Estuvo ahí durante todo. Siguió marcando el tiempo sin importarle lo que pasaba alrededor. Yo podría aprender del reloj. En los días que siguieron, hice lo que no hacía desde hacía mucho. Me dediqué a mi propia vida. Limpié la casa de arriba a abajo, no porque estuviera sucia, sino porque limpiar con calma es una forma de tomar posesión de un espacio. Lavé las cortinas, reorganicé las alacenas. Puse de nuevo en el estante de la sala los libros que habían sido empujados al fondo cuando llegó la tele nueva. Volví a regar el huerto cada mañana con calma, sin prisa por entrar antes de que alguien se despertara. Planté cebollín nuevo. Trasplanté la mata de albahaca que se estaba secando. Fui al médico a hacerme un chequeo que había pospuesto. La doctora, una muchacha joven pero muy capaz, dijo que mi corazón estaba bien para mi edad, que la presión estaba controlada con la medicina y que necesitaba caminar más. Quedamos en que caminaría 30 minutos diario. Empecé al día siguiente. La calle de mi casa tiene una banqueta buena, de piedra, con árboles a cada lado. Caminar por ahí temprano es una de las cosas sencillas que el mundo ofrece gratis y que yo había dejado de hacer sin darme cuenta. Empecé a caminar diario, a las 7 de la mañana, con mi suéter beige y mi sombrero de palma. La vecina del final de la calle, doña Lourdes, me vio pasar un día y corrió a alcanzarme. Es viuda como yo, tiene unos 74 años, teje y tiene opiniones muy firmes sobre las novelas. Nos volvimos compañeras de caminata. Nos sentábamos en la tiendita de la esquina después de caminar y nos tomábamos un jugo de naranja. Ella me contaba de sus nietos, yo le contaba de mi huerto. No le conté todo lo que había pasado, no en esos primeros días, pero le conté que había pasado por un momento difícil y que me estaba reorganizando. Ella asintió con esa sabiduría de quien ya ha visto mucho y dijo que cuando la vida se estrecha es porque está a punto de abrirse hacia un lugar mejor. No sé si era verdad, pero se sentía bien escucharlo.
Al final del primer mes sola, revisé mi saldo bancario. 3.156.43 pesos. Había pagado la medicina, la luz, el mandado, el gas. Había guardado algo en el ahorro. Y todavía sobraba eso. Poco, pero mío, todo mío, contado y real. Me quedé mirando ese número en la pantalla del celular por un buen rato. 3.156.43. Era el principio de una reconstrucción. Rodrigo llamó el día 28. Contesté. Su voz sonaba distinta, más baja, más cuidadosa de lo que acostumbraba conmigo. Preguntó cómo estaba. Dije que bien. Preguntó si la casa estaba bien. Dije que excelente. Hubo un silencio. Luego dijo que había hablado con Katia, que las cosas entre ellos estaban difíciles, que ella había dicho que el problema fue que él no puso límites y que él estuvo de acuerdo, pero que estar de acuerdo había llegado demasiado tarde. No dije nada. Dejé que hablara. Dijo que había buscado a una psicóloga, que había ido a su primera sesión la semana anterior, que se había dado cuenta de cosas sobre sí mismo que no habían sido fáciles de ver, que creció creyendo que cuidar era lo mismo que resolver, que cuando alguien tenía un problema, tú se lo resolvías, que pedir ayuda era debilidad y que prestar dinero era amor. Dijo que había aprendido eso de la forma equivocada, por ósmosis, y que estaba intentando desaprenderlo. Dijo, por último, que sabía que había usado mi dinero para darle gusto a la mujer que amaba y para ayudar a un amigo, y que lo había hecho a mis costillas sin preguntarme, y que ahora entendía que eso no era amor por mí, era conveniencia disfrazada de amor. Me quedé en silencio un momento después de que terminó. Le dije que era una de las cosas más honestas que le había oído decir en su vida, que estaba orgullosa, que orgullosa no quería decir que todo estuviera bien, que reconstruir la confianza tomaba tiempo y que el tiempo era lo que teníamos los dos, siempre y cuando siguiéramos siendo honestos. Le pregunté si quería venir a tomar café conmigo el sábado. Dijo que sí. Vino solo el sábado por la mañana. Nos sentamos en el porche, con el mango afuera y los pájaros en los cables, y tomamos café con pan de elote que hice temprano. Estuvimos platicando 2 horas, sobre su padre, sobre su infancia, sobre cómo a veces repetimos los errores que juramos que no íbamos a cometer. No hablamos de los 80,000 pesos, no todavía, pero yo sabía que un día lo haríamos. Y cuando lo hiciéramos, sería una plática de adultos que se respetan, no de hijo y madre donde uno de los dos cede por puro amor. En los meses que siguieron, la vida fue regresando al lugar que siempre debió ocupar, el mío. Seguí las caminatas con doña Lourdes, seguí con el huerto, volví a tejer, algo que había dejado porque la casa siempre estaba demasiado ruidosa para la paz que el tejido exige. Hice una manta entera durante el invierno, azul oscuro con rayas grises, y la doné a la campaña de cobijas de la escuela que fue mía durante 32 años. Fui al banco en marzo y hablé con Eduardo sobre invertir una parte de mi pensión en algo seguro que rindiera un poquito más. Me explicó las opciones con paciencia. Elegí lo que entendí, nada complicado. Salí de ahí sintiendo que había tomado una decisión financiera por mi cuenta por primera vez en 2 años. En abril, Rodrigo me ayudó a cambiar la chapa de la puerta del frente. No porque la necesitara, sino porque era hora. Algo simbólico, de esas cosas que uno hace para marcar que un ciclo se cerró y otro empezó. En mayo cumplí 72 años. Pasó discretamente, como me gusta. Rodrigo vino. Patricia, la hija más chica de Katia, me mandó un mensaje que me sorprendió por su sinceridad. Doña Lourdes apareció con un pastel que hizo ella misma, de chocolate con maracuyá, y nos lo comimos en el patio bajo el mango con el sol de mayo pegando de lado. No fue la fiesta grande que algunas personas tienen, pero fue exactamente lo que yo quería. Gente que eligió estar ahí. No gente que estaba ahí por conveniencia, porque vivían en mi casa o porque necesitaban algo de mí. Esa noche me senté en mi sillón de madera, el que Armando trajo del bazar, y me quedé en silencio un buen rato. Pensé en todo lo que había pasado desde agosto del año anterior. La tarjeta rechazada en la farmacia, las 23 páginas, el número 43.17,
el folder azul en la mesa de la cocina, la cara de Rodrigo cuando desvió la mirada, la llegada y salida de doña Eunice, el camión de mudanza saliendo el sábado por la tarde. Y pensé también en lo que pasó después, las caminatas de la mañana, el café del sábado con mi hijo, la manta azul donada, la chapa nueva, el pastel de chocolate de doña Lourdes. La vida está hecha de las dos cosas, de las pérdidas y de lo que crece en su lugar. Me levanté, fui a mi cuarto y tomé la foto de Armando. Me senté en la orilla de la cama con la foto en el regazo, como hago cuando necesito platicar con él. Le dije que había descubierto que el amor sin respeto no es amor, es hábito, que la bondad sin límites no es virtud, es agotamiento con nombre bonito, que me había tardado 71 años en entenderlo, pero que entender tarde es mejor que no entender nunca. Le dije que estaba bien, que la casa estaba bien, que el árbol de mango estaba cargado y que en unas semanas iba a necesitar repartir fruta a los vecinos porque no iba a dar abasto. Puse la foto en su lugar, me acosté, apagué la luz. Afuera, el reloj de la sala marcaba el tiempo con la misma regularidad de siempre, sin importarle lo que pasó, sin juzgar lo que estaba por venir, solo marcando, solo siguiendo adelante. Cerré los ojos. Mañana despertaría temprano. Tomaría mi café en el porche, vería a los pájaros en el mango, caminaría con doña Lourdes, cosecharía jitomates. Viviría el día como si fuera mío, porque era mío, entero, sin tener que rendirle cuentas a nadie. Eso era libertad, no la libertad ruidosa que se anuncia. La libertad silenciosa de quien sabe que la casa es suya, la vida es suya, el tiempo es suyo, que ella es suficiente para sí misma, que siempre lo fue. Si llegaste hasta aquí conmigo, quiero decirte algo. No estás sola ni solo. Cada persona que pasa por algo así merece escucharse, respetarse y recuperarse. No es crueldad poner límites, es supervivencia, es amor propio, es lo más honesto que puedes hacer por ti mismo. Si esta historia tocó algo que tú cargas, déjalo en los comentarios. Quiero saber qué sentiste, qué has vivido, qué cambiaste o qué estás intentando cambiar todavía. Suscríbete al canal para recibir más historias como esta. Dale me gusta al video si crees que todo el mundo merece ser tratado con respeto dentro de su propia casa. Y si quieres ser parte de nuestra comunidad de una forma más cercana, considera unirte como miembro del canal. Es ahí donde platicamos de verdad, sin filtros, con cariño. Cuídate. Tú vales mucho más que aquello que te quitaron.